tarde, entonces se me complicó. Ah, ya. Está bien, no hay problema. Sí, pero creo que esta ya la vimos con ustedes, me parece. Sí, estábamos es en esta. En esta de aquí está. Bueno, vamos a ver que terminen de llegar sus compañeros. Vamos, 8. Voy a ir por un poquito de agua, ya regreso. Listo, ya están llegando más. Y empezaremos nuestra clase porque tenemos poco tiempo. Ahí estamos, ya. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado. Déjenme ver si ya vimos. Esto ya vi. ¿Dónde está? Por aquí. Catherine, ¿por dónde nos quedamos? ¿Por aquí? Creo que estoy confundida con el otro curso, por eso es que... Sí, creo que esto de aquí no hemos visto todavía. ¿Esto todavía no han visto? No, Creo que no. Hasta aquí quedamos. Eso sí vimos. Eso sí vimos, entonces ya, entonces con ustedes es obligación tributaria. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver la obligación tributaria. Caramba, que se me pierden ustedes y quiero verlos y no puedo. Bueno, será así. Ya mismo de aparecer. Bien, vamos a... Ahí está, ya, y ahí se me va. Entonces ahí vuelvo otra vez a compartir. Bueno, vamos a ver. Les vamos a ampliar un poquito más, solamente para que puedan verlo y yo poder verlos a ustedes. Porque no sé qué es que pasa con esta aplicación de Zoom. Está media rara. Pero bueno, espero ya mismo poder llevar mi computadora a que la revisen, porque el fin de semana, un chillido horroroso, así que tengo que ver cómo funciona esto. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces ya a ver un poco qué es la obligación tributaria, ¿sí? Ya nosotros anteriormente habíamos hablado cuáles eran los principios de la obligación, los principios tributarios, qué era el derecho tributario, ¿verdad? Lo habíamos visto, ya ustedes tienen una idea clara, ¿no? Sobre los tributos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vimos qué clases de tributos tenemos, ¿no? Las tasas, las contribuciones especiales de mejoras, ¿no? Y los impuestos, ¿no? Nacionales o seccionales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué es la obligación tributaria, es decir, esos impuestos, esas tasas, esas contribuciones especiales de mejora que habíamos dicho que los impuestos eran servicios amplios, ¿no? En donde que teníamos, digamos, como una contraprestación, ¿no? Que nos daba el Estado. ¿Para qué recaudaba? Pues para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? En el caso de las tasas, igual, por servicios específicos, agua, luz, teléfonos, ¿no?
tienen, digamos, un costo y obviamente también para poder reinvertir en ese servicio. Y en el caso de las contribuciones especiales de mejoras, que decíamos era la regeneración urbana, las aceras y bordillos, los parques, ¿no? Y cualquier otro tipo, una carretera, una calle interna, ¿no? Podía ser que mejore las condiciones de vida de algún sector y bueno, pues se lo va a tomar como si fuese una contribución especial de mejoras. Bueno, entonces, para poder llegar a esos impuestos, tasas y contribuciones especiales, pues nosotros tenemos que saber que eso es una obligación, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en el derecho tributario, en el tributo, cuando hablamos de los tributos, ¿verdad? Dijimos que existía una prestación en dinero, ¿no? Entonces, muy bien, entonces esa prestación en dinero no es otra cosa que una obligación. Y esa obligación tributaria, ¿dónde estaba identificada? En los hechos generadores, ¿verdad? Por eso aquí ustedes van a ver que está el hecho generador, que es el número 6, ¿no? No sé por qué no se ve el cursor, pero bueno, en todo caso, espero que ustedes lo puedan ver por dónde va, pero es el número 6, donde vamos a hablar sobre el hecho generador. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es esa relación tributaria, ¿verdad? Cuando hablamos de obligaciones, ¿sí? Cuando hablamos de obligaciones, inmediatamente ustedes se van a ubicar en las obligaciones que establece el Código Civil, ¿verdad? Las obligaciones de dar, hacer, de no hacer, ¿verdad? Pues bueno, esta es una obligación de dar, ¿sí? Y eso ya lo habíamos puesto como característica, ¿verdad? De lo que comprendía, digamos, la obligación tributaria que estaba en esa relación administración tributaria versus ciudadanos, ¿verdad? Esa relación. Pues bueno, esa relación que tiene mutuos derechos, ¿no? Y obligaciones, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si bien es cierto que yo soy el ciudadano y tengo que pagarle al Estado, sí, pues bueno, el Estado también va a tener algunos deberes o obligaciones que cumplir, ¿verdad? Como por ejemplo, poner un lugar en donde yo pueda ir a pagar mis impuestos, ¿sí? Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la clasificación del derecho tributario, yo les decía que debía existir, digamos, un derecho formal, ¿verdad? Derecho tributario formal. Es decir, la estructura de la administración, cómo está organizada y qué, digamos, podía. Yo les dije, bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos el domicilio, ¿verdad? Cuando hablemos de las notificaciones dentro de los procedimientos administrativos o los procedimientos judiciales, ¿verdad? En donde yo establezco un domicilio tributario, ¿verdad? Entonces, muy bien, si yo vivo en la ciudad de Guayaquil, entonces la administración tributaria me dará una opción para estar en un lugar cercano o en el mismo lugar donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, eso es una obligación que tiene y está inmersa en esta relación tributaria, o sea, hay que dar la facilidad. Y lo vimos también en dónde, en los principios, ¿verdad? Cuando hablamos de la primera clase y dijimos, bueno, la administración tributaria tiene como principio, ¿verdad? Simplificar los trámites que ayuden a los ciudadanos realmente a tener una tributación transparente, nada complicada, ¿verdad? Que entregue información, que es una de las obligaciones, ¿no? También de los ciudadanos entregar información, ya lo vamos a ver, veraz y eficaz pues para, digamos, la administración tributaria, ¿no? Entonces esta relación tributaria es eso, es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen cada una de las partes, sea la administración tributaria y los particulares o los denominados contribuyentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que va a administrarse dentro de esa obligación tributaria? Pues bueno, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales de mejora, ¿sí? O la clasificación de los tributos, ¿verdad? Como sabemos, y ustedes han de haber podido leer el trabajo de la clasificación de los tributos. Sí, si hablamos de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora, también tenemos que hablar de precios públicos, ¿no? Que le pertenecen a las empresas públicas, ¿sí? Y que no son otra cosa que también tener parámetros, ¿no? Para poder, digamos, cobrar
en determinado sentido, ¿verdad? Las obligaciones con la prestación de algún tipo de servicio. Muy bien. ¿Qué características entonces tienen las obligaciones tributarias, no? Y un poco, como yo les digo, a mí me gusta darles ciertos parámetros para que ustedes construyan sus propias definiciones, ¿sí? Y yo he encontrado 5 elementos, digamos, principales que tiene este concepto de obligación tributaria. En primer lugar, como ya les expliqué y les dije, pues es una obligación de dar, ¿no? O es dar origen a un crédito tributario, ¿no? En el sentido de que significa que tengo yo yo administración tributaria, tengo un crédito tributario a favor, ¿sí? Es decir, una acreencia, como se la ve en derecho civil, en beneficio de la administración. A eso se refiere. Porque crédito tributario también es un término técnico, ¿sí? Que lo vamos a usar en el tema de los impuestos, ¿sí? Bien, es una obligación de dar el dinero, ¿sí? Y en algún momento, cuando nosotros leamos el Código Tributario, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Que aparentemente nos dice que no solamente el dinero se va a poder, digamos, pagar la obligación tributaria. Y claro, ¿eso a qué viene? Porque vamos a ver más adelante que el Estado tiene esta potestad de poder ejecutar directamente, digamos, sus acreencias, ¿no? ¿A través de qué? A través del procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Entonces, es decir, en donde podrá de manera directa poner medidas precautelatorias, ¿sí? De congelamientos de cuentas, de embargo, ¿no? De bienes, ¿sí? Y luego podrá rematar o subastar los bienes embargados, ¿ya? Entonces, claro, prácticamente no estaríamos, o sea, representan dinero esos bienes, es correcto, ¿sí? Pero el Estado los tiene que aprender para que, digamos, se puedan convertir en obligaciones, digamos, de dinero para que cubran las deudas, ¿no? Entonces, no necesariamente hablamos de dinero cuando hablamos de pago de las obligaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco para dejarlo claro, porque ustedes van a encontrar que la doctrina lo pone como tema de discusión, ¿sí? A la larga, en bienes o no, se vuelve dinero, ¿no? O está convertido en dinero, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otra característica que dice que disminuye el patrimonio del particular o el contribuyente. Definitivamente sí, es un deterioro o una disminución de su patrimonio. ¿Por qué? Porque en sí nosotros estamos entregando parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? Porque es así, o sea, si yo gano un dinero, ¿sí? Y lo comparto con el Estado, estoy compartiendo mis ganancias, ¿sí? Estoy compartiendo lo que pertenece o ingresaría a mi patrimonio. Entonces, en virtud de eso, definitivamente disminuye el patrimonio de ese particular o denominado contribuyente. Es un vínculo jurídico personal que ocurre entre dos partes, la administración, que es la acreedora, y el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que es el deudor. Esa es la relación que existe, ¿sí? Es decir, siempre voy a tener una administración tributaria como acreedora y un ciudadano o particular como deudor. Da derecho a crédito y a la correspondiente acción de cobro, que es el procedimiento de ejecución coactiva. Por eso es que les dije, son estos 5 importantes elementos. Entonces, si queremos construir un concepto de obligación tributaria o una definición de obligación tributaria, ¿verdad? Entonces yo podría decir, la obligación tributaria, ¿sí? Que da crédito tributario a favor de la administración tributaria acreedora, ¿sí?
en afectación del patrimonio de un particular o contribuyente, ¿sí? En deterioro o disminución de ese patrimonio del sujeto pasivo de la obligación, ¿sí? Que permite, ¿sí? O da derecho a que se lo cobre no solamente en dinero, sino que también por medio de una acción de cobro en caso de no pagarlo directamente. Fíjense ustedes cómo lo construí en un momento, ¿sí? Bueno, ese es, digamos, un trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero aquí están estos 5 importantes elementos que comprenden la obligación tributaria. Es decir, es la dimensión de la obligación tributaria. Siempre va a haber alguien que tiene un crédito a favor, que es la administración tributaria. Si no lo tuviera, estaríamos en las exenciones, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y por eso tenemos que saber cuándo nace la obligación tributaria. Pero ahorita vamos paso a paso, porque quiero que vayan construyendo en su mente, vayan construyendo todo lo que voy hablando. Tiene un orden, tiene un sentido lógico y obviamente a mí me gusta darlo paso a paso, ¿sí? Porque después se me confunden. Entonces, bueno, creo que hasta aquí está claro. Entonces, da origen a un crédito tributario, repito, es una obligación que por regla general se paga en dinero, ¿sí? Que ese dinero que se entrega disminuye el patrimonio de un particular o de un sujeto pasivo, que forma un vínculo jurídico. Eso es importante, forma un vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque, como lo dije en el número 1, es una relación tributaria de mutuos derechos, van y vienen, si es una relación de 2 vías. Y eso es importante saber. Que finalmente podrá dar derecho al cobro por la fuerza, ¿no? O lo que denominamos acción de cobro, ¿sí? Es decir, a través de qué? De un procedimiento de ejecución. Entonces, fíjense ustedes cómo he vuelto a dar otro concepto, otra definición diferente. Pero esos son los 5 elementos que tiene esta obligación tributaria. Ustedes cuando lean definiciones de cualquier autor, ustedes van a encontrar estos 5 elementos. Unos más, otros menos, ¿sí? Pero ese es el planteamiento. Siempre será una relación jurídica o un vínculo jurídico, ¿no? Y bueno, en todos los contratos o en todas las obligaciones de cualquier tipo, ¿no? Recuerden las obligaciones morales, naturales, ¿sí? Condicionales, ¿no? Bueno, entre otras. Bueno, del Código Civil, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, también la obligación tributaria tiene sus propias características y son estas. Bueno, en esta relación tributaria, yo les dije, hay 2 partes. Y es uno de los elementos, y les dije, es el vínculo jurídico entre una persona, entre 2 partes, que una es la administración tributaria y siempre será la administración tributaria. Bueno, a esa persona que se la denomina administración tributaria, pues se la conoce como el sujeto activo de la obligación tributaria. ¿Sí? Es el acreedor del tributo, es el beneficiario del tributo. Es a quien finalmente hay que pagarle, ¿sí? Bueno, y puedo mencionar o mencionarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es a quien se le debe entregar el dinero o a quien se le debe de reportar todos los elementos que puedan tener que concurrir, ¿verdad? En los impuestos, en las tasas y en las contribuciones especiales de mejora, los hechos generadores, ¿no? Entonces, siempre será un ente público, ¿sí? De hecho, yo puedo preguntarles, ¿no? En alguna prueba y les digo, la persona dentro de la relación de la obligación tributaria que se beneficia del tributo, siempre será un ente público, y ustedes tienen que responderme sí. Porque es así.
Entonces, pero ¿quiénes son? Sí, porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se representan? Bueno, los tenemos en los gobiernos centrales, ¿verdad? El Servicio de Rentas Internas es el que se encarga de los tributos nacionales, ¿verdad? Y los vimos, ¿no? Vimos cuáles eran los tributos nacionales. Dijimos el IVA, dijimos el impuesto a la renta, el ICE, ¿sí? Vimos el impuesto a la herencia, legados, donaciones, ¿no? Esos que vimos. Los gobiernos autónomos descentralizados, bueno, también. Por lo general, tienen impuestos, ¿no? El impuesto predial. Habíamos visto impuestos vehicular, ¿no? El impuesto vehicular. Habíamos visto también el impuesto a las alcabalas, ¿no? También, entre otros. Entonces, los podemos ver reflejados de esa forma, ¿no? Pueden haber también administraciones especiales, ¿sí? Estas administraciones especiales, pues, son establecidas por la ley, ¿no? Como yo les dije, siempre el principio de reserva de ley en materia tributaria, pues no puede ser diferente. Bueno, en este tema de estos sujetos activos especiales, ¿no? La Universidad de Guayaquil les había dicho, ¿no? La Universidad de Guayaquil recaudaba el impuesto del 1 por mil de las empresas para beneficio de la construcción del hospital universitario, ¿no? Y les había dicho que en ese caso de ese impuesto que se recaudaba, que era cuando se constituían las compañías y aparte de eso, digamos, en las actividades de las compañías, ¿no? O sea, por ser el hecho de ser una sociedad o persona jurídica, tenía que pagarse ese impuesto. Y bueno, y la Universidad de Guayaquil es la Universidad de Guayaquil, ¿sí? O sea, es una entidad de educación superior, ¿sí? Y sin embargo, la ley estableció que como era beneficio de construir para que puedan practicar los estudiantes de medicina, ¿verdad? Pudieran practicar la profesión, pudieran hacer sus prácticas, los internados y demás, pues entonces le dijo y le dio esa potestad y la convirtió en en un sujeto activo de la obligación tributaria, fíjense ustedes. Entonces, que no nos extrañe que el día de mañana, sí, pueda existir alguna otra, bueno, la Universidad de Guayaquil es pública, ¿no? O sea, está creada como de derecho público. Es una universidad pública. Entonces, como ustedes pueden ver, es un ente público a la larga. Entonces podemos tener, digamos, esta situación como la de la Universidad de Guayaquil en otros casos, sí, ¿no? Y por eso es que cuando lo encontramos en nuestro Código Orgánico Tributario como sujetos activos de la obligación tributaria. Hoy en día las empresas públicas, ¿sí? Antes el Estado podía crear sociedades bajo la ley de compañías, ¿sí? Y de hecho conocemos perfectamente que existe una modalidad que es la sociedades de economía mixta, en donde hay aportaciones públicas, ¿verdad? De entes públicos o del Estado. Sin embargo, en el paso de los años, ¿sí? Y sobre todo en el marco de la legislación internacional colombiana, Colombia se insertó en su legislación una legislación sobre empresas públicas, ¿no? Y Ecuador se dio cuenta de que en otros países se aplicaba esto, ¿no?
este tema de las empresas públicas. Es decir, no usar las figuras societarias, ¿sí? Que, ojo, es totalmente válida, procedente, legal, ¿no? Y de hecho no se ha derogado esa modalidad. Sin embargo, en la Ley Orgánica de Empresas Públicas sí se establecieron algunas reglas, ¿no?, nuevas sobre esto. Pero ¿qué es lo que sucedía? Y precisamente sucedía en las empresas que administraban servicios públicos, ¿sí? Las empresas que administraban servicios públicos no gozaban de esta última característica que dije en el numeral 3 de la obligación tributaria, es decir, no tenían cómo hacer el ejercicio de la acción de cobro. Entonces se volvían obligaciones civiles que demoraban una eternidad y el Estado no podía recuperar su cartera vencida, ¿sí?, de esos servicios públicos. Entonces se volvió muy complejo el tema, nadie sabía cómo resolverlo hasta que se presentaron pues propuestas y se dijeron, bueno, veamos el ejemplo de el ejemplo que tiene Colombia, ¿no? Y hagamos una ley de empresas públicas. Y así nace esta ley orgánica de empresas públicas, en donde se habla pues de empresas públicas con reglas, digamos, de administración empresarial o de carácter empresarial para este tipo de negocios, ¿no? Pero, ¿qué fue lo beneficioso? Todas las empresas públicas iban a tener ya este derecho de acción de cobro, ¿sí? Entonces, todas las sociedades que habían nacido del derecho societario tenían un tiempo para transformarse en empresas públicas, ¿sí? De hecho, tuve un caso en particular porque trabajaba en una empresa pública con el tema justamente del caso del hospital universitario, ¿no? Del impuesto del hospital universitario. Y en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, fíjense ustedes que decía, bueno, quienes se transformen sociedades anónimas o sociedades limitadas o sociedades mixtas, que tengan capitales públicos y se conviertan en empresas públicas, se les dará de baja sus deudas. Hubo una condonación o llamada remisión, que ya vamos a verla cuando veamos los modos de extinguir las obligaciones, ¿no? Y justamente yo pedí justamente esto, ¿no? Porque querían cobrarnos este impuesto y le dije negativo, porque yo me transformé en empresa pública y aquí hay una disposición transitoria en la que dice que tiene que darle de baja ese expediente y solicité la baja, ¿no? Al principio estaban reacios y después me dieron la razón, ¿ya? Pero, ¿qué hicieron? Me tenían complicados a mis gerentes, porque mis gerentes estaban en coactiva y estaban con prohibición de salir del país, tenían todas las prohibiciones encima, bloqueadas sus cuentas, ¿no? Y fíjense ustedes que tenía incluso a uno de los que estaba afectado, pues no, por estas disposiciones, tenía que operarse al día siguiente, ¿no? Entonces yo iba todos los días y le decía, por favor, se va a morir si no le liberan los dineros, ¿no? Es el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, ya eso lo vamos a ver cuando veamos Coactiva, porque nos ponemos la soga al cuello y se vuelve una materia interesante, digamos, de poder gestionar como abogados, porque definitivamente estar en este problema es una pesadilla. Y entonces, bueno, los abogados estamos hechos para eso, ¿no? Para salvarlos de las pesadillas a los clientes. Y bueno, esa es un poco la historia de la evolución que hubo sobre las empresas públicas y por qué estas empresas públicas podían ya hacer efectivo, ¿no? Ahora, ustedes me dirán,
no todas las empresas públicas, bueno, quienes conozcan o trabajen, ¿no? En aquello, no todas las empresas públicas o todas las entidades públicas tienen esta acción de cobro, y es cierto. Bueno, chicos, implementar la acción de cobro al Estado le cuesta dinero. Son abogados que deben de contratarse para poder, digamos, recuperar las carteras. Debemos tener los denominados juzgados de coactiva, ¿sí? Y que al menos están constituidos por 3 o 4 servidores, es decir, un juez de coactiva, un secretario y por lo menos unos 2 amanuenses para poder llevar el volumen de la cartera, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Esto está dirigido al área financiera, ¿sí? De las instituciones públicas, son ellos los responsables de la recaudación. Y bueno, y se torna un tema un poco complejo, ¿sí? Y a veces, yo les digo, ¿no? La gente se queja, ¿no? De la burocracia, pero el Estado también sufre o padece, y por eso también es que, como lo pudimos ver, el Estado necesita tener una estructura financiada, y una de las fuentes de financiamiento es el derecho tributario. Entonces, es inevitable, ¿ven? Porque se necesita hacerlo. Si el Estado no cobra, pues entonces seguirá siendo ineficiente, ¿sí? Y obviamente las necesidades del Estado siempre estarán en retroceso y no en avance, ¿sí? Y este es uno de los mecanismos, ¿no? Para hacerlo, y sin embargo, hay que entender, digamos, de lo que es política económica, y hay que entender lo que es el derecho tributario propiamente, como rama del derecho financiero, que lo vimos, ¿verdad? Para poder hacer. Por eso a veces las cabezas, ¿no? De los ministerios y demás, yo les comenté que yo he estado en 4 ministerios grandes, y en los 4 ministerios grandes teníamos problemas justamente con la acción de cobro. Y entonces teníamos problemas porque nadie veía la importancia, ¿no? Hasta que llegó la abogada Bela y les dijo, oiga, hay que tomar en cuenta de que este es el éxito. Usted no recupera la plata, o usted espera que se gane la lotería de que haya un superávit en el presupuesto general del Estado, o que la gente sea tan responsable, ¿sí? Lo ideal sería que la gente sea responsable, ¿verdad?, del pago de sus impuestos, ¿no? Y por eso es que, como estrategia, digamos, gubernamental, siempre hablamos de la cultura tributaria, ¿no? La cultura tributaria. Entonces, en la que invierte en el SRI y invierte también, pues, todas estas administraciones públicas, ¿no? Paga, conserva el agua, ¿no? O sea, para que no genere gastos, pérdidas, conserve la luz, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen una razón de ser, y obviamente es para que el Estado pueda convertirse en eficiente, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes lo transmitan, ¿sí? Ahora que lo conocen, porque yo siempre dejo la responsabilidad en mis estudiantes, ¿no? Yo les digo, quizás usted ayer no sabía esto, pero ya hoy que lo sabe, porque ya se lo he explicado, usted ya tiene que tener conciencia y tiene que transmitirlo, ¿sí? Esa es su obligación, ¿ven? Y como profesionales, ¿sí? Tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Fíjense ustedes que a veces mis primos tienen sus cosas, ¿no? Sus exabruptos, digo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces dicen, no, que yo no quiero pagar esto porque ya me tienen cansado, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces le espérate un ratito, ¿sí? Siéntate aquí y yo te voy a explicar, ¿no? Y le voy a decir por qué tú estás equivocado y por qué tienes que pagar y por qué no tienes que complicarte la vida, ¿sí? Porque hay personas que efectivamente no les importa robar luz, robar agua, se les vuelve más práctico corromper a los servidores públicos, ¿verdad? Estos que reconectan y te doy $20 o lo que sea,
¿sí? Y no podemos vivir en ese sistema. Tenemos que vivir en un sistema responsable, ¿sí? En donde la gente conozca verdaderamente que pagar es que se le va a devolver directa o indirectamente, como se los he explicado, sus derechos, ¿no? Sus derechos y sus obligaciones. Entonces, fíjense ustedes que cada poste nuevo que haya en la ciudad es un beneficio para todos, porque probablemente donde vive algún pariente suyo no hay luz, y un día le ponen un poste de luz y usted se tiene que sentir indirectamente satisfecho, porque dice, por fin te pusieron un poste de luz, te puedo venir a visitar, no va a haber problemas, quizás se desarrolla delincuencia u otros casos, digamos, dramáticos. Y fíjense ustedes que todo eso es en beneficio de la sociedad, ¿no? Así de chiquitos los casos, pero con importantes consecuencias. Entonces, esta es, digamos, la razón, ¿sí? Por la cual, pues, hablamos de esta obligación tributaria. Fíjense ustedes, un tema que quizás parezca muy técnico o quizás a ustedes les parezca complejo, ¿sí? Para muchas personas dicen, no, yo de derecho tributario no quiero saber, me duele la cabeza de saber, ¿no? Y pensar en números peor, ¿no? Y entonces vienen prejuiciados, pero fíjense ustedes cómo se puede transformar o cómo se puede convertir en nuestros derechos y sentirnos satisfechos de tener agua, luz, teléfono, comunicación, transportación, servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, en el lugar donde yo vivo, la metrovía la tengo aquí a la esquina de mi casa, ni a la esquina. Camino un poco y tengo una metrovía, ¿ven? Es un gran beneficio para este sector. Quizás yo no lo uso, tengo un vehículo, pero qué bueno por las personas que necesitan de este servicio, ¿ven? Tenemos alumbrado público, tenemos servicio de agua, tengo un parque aquí abajo de mi casa, ¿ven? Y entonces tengo unas canchas que juegan fútbol o juegan tenis, hay recreación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, quizás este no sea un barrio lujoso, ni sea una ciudadela privada, pero fíjense ustedes que gozamos de muchas cosas. Tenemos vías principales, ¿no? Y tenemos acceso al comercio, ¿sí? Con mucha facilidad. Tenemos algunos centros comerciales cerca o fábricas y demás. Entonces, fíjense ustedes lo privilegiados que uno puede ser con el desarrollo, ¿sí? Y claro, ¿ustedes creen que yo no voy a pagar mis impuestos? Imposible, ¿ven? Porque he tenido y he estado rodeada siempre, ¿sí? Y bueno, yo vivo aquí, voy a cumplir 46, he vivido aquí 45 años de mi vida, ¿ya? 45 años de mi vida he vivido aquí, he crecido aquí, y he visto cómo ha cambiado, pero nunca me ha faltado nada. He tenido todo en todo momento, menos la metrovía en aquel tiempo porque es nueva, pero digamos, bueno, transportación pública siempre ha pasado por aquí porque tengo una calle principal que es la Domingo Comín. Y entonces fíjense lo importante que es el desarrollo, lo importante que es saber que usted puede gozar de todos los servicios, de todos sus derechos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que estamos ya en el tiempo, nos conectamos un poquito tarde, pero bueno, espero que les haya gustado esta clase. Vamos a continuar el día de mañana con lo que es el sujeto pasivo y el hecho generador, que también son dos elementos vitales de la obligación tributaria y que van a complementar, digamos, este tema que es la obligación tributaria. ¿Ok? Bueno, como siempre les digo, pórtese bien, vayan a clases, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Un gusto verlos. Chao, chicos. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Chao.